¿Cómo sanar a nuestro niño interior? Érase una mujer muy hermosa que había partido con todas las ventajas, pero que no tenía suerte. Se casó por amor y el amor se volvió polvo. Tuvo hijos agraciados, pero sentía que le habían sido impuestos y no podía quererlos. Ellos la miraban fríamente como si la estuvieran criticando, y ella enseguida sentía que debía haber cometido una falta, aún sin saber nunca de qué se trataba. No obstante, cuando sus hijos estaban presentes, siempre sentía que el corazón se le endurecía. Aquello la turbaba y a su manera se volvía todavía más amable y preocupada por sus hijos, como si los quisiera mucho. Solo ella misma sabía que en el centro de su corazón era incapaz de amar a nadie. Todo el mundo decía: es tan buena madre, adora a sus hijos. Únicamente ella y los hijos mismos sabían que no era así. Se lo leían mutuamente en la mirada. Tenía un niño y dos niñas pequeñas. Vivían en una casa agradable con jardín. Tenían sirvientes discretos y se consideraban superiores a todos sus vecinos. Aunque vivían con gran lujo, en la casa se sentía siempre cierta ansiedad porque nunca había suficiente dinero. De modo que la casa llegó a estar poseída por una frase que, sin embargo, nunca fue pronunciada en voz alta. «Hace falta más dinero, hace falta más dinero». Los niños podían oírla constantemente, aunque nadie la pronunciara en voz alta. La oían en Navidad, cuando el cuarto de jugar se llenaba de juguetes caros y espléndidos. Entonces, detrás del reluciente y moderno caballo mecedor, se oía una voz que susurraba: «Hace falta más dinero, hace falta más dinero». Y los niños dejaban de jugar para escuchar un instante. Se miraban a los ojos para saber si todos habían oído lo mismo. «Hace falta más dinero, hace falta más dinero». Nadie profería nunca esa afirmación en voz alta, y sin embargo, su susurro estaba en todas partes. Este cuento gira principalmente en torno al hijo, Pablo, quien se vuelve loco tratando de conseguir que su madre esté contenta y pueda así quererlo. Pablo piensa que, con solo lograr suficiente dinero para su madre, ésta será feliz. No es extraño que los niños recurran al pensamiento mágico cuando no entienden lo que ocurre en su entorno. Con la ayuda del jardinero de la familia, a quien le gustaba apostar a los caballos, Pablo empieza a ganar dinero porque sabe qué caballo va a ganar determinada carrera. El jardinero le dice los nombres de los caballos que participan en una carrera. Pablo sube a su caballo mecedor y lo monta hasta que el nombre del ganador le viene a la mente. Lo monta hasta hipnotizarse, de modo que su inconsciente le proporciona el nombre del ganador. El jardinero apuesta entonces a dicho caballo y los dos ganan dinero. Todo esto ocurre de forma secreta. Luego, el niño le da el dinero a su tío y éste se lo hace llegar anónimamente a la madre. Pero por más dinero que Pablo le haga llegar, su madre nunca parece satisfecha. Finalmente Pablo se consume montando su caballo mecedor, se enferma y muere, no sin antes ganar para su madre la última suma de 80.000 libras esterlinas. Casi al final del cuento, el tío de Pablo le dice a la madre: «Tienes 80.000 libras en tu haber y un pobre hijo en tu deber». Muchos niños se sacrifican por las necesidades de sus padres, se matan tratando de contentarlos o de satisfacer las expectativas que estos o la sociedad tienen de ellos. Como sugiere Jung, en lugar de vivir su propia vida, viven la vida no vivida de sus padres sin tener la menor conciencia de ello.
Durante los últimos años, todo el mundo ha podido notar el aumento del número de suicidios infantiles en los suburbios afluentes de nuestras grandes ciudades. Los niños suicidas son típicamente perfeccionistas. El más joven del que yo haya tenido noticia tenía 10 años. Hay muchas escuelas que incluso ofrecen ahora un curso para la prevención del suicidio. Estos niños vienen a las sesiones de terapia deprimidos y disociados de sus propios sentimientos, sin tener idea de quiénes son. Normalmente el único sentimiento que conocen es una sensación de vacío, o lo que los junguianos llamarían una desesperada pérdida del alma. Se sienten emocionalmente abandonados, como si no fueran nada más que un producto de las expectativas de sus padres y de la sociedad. Para comprender la propia infancia, es importante saber qué es lo que susurraba o lo que todavía sigue susurrando en nuestra casa cuando éramos pequeños. Quizá diga, no hay suficiente dinero. O tal vez murmure, aquí no hay nadie responsable. O no estás a la altura. O no eres tan bonita como tu hermana. O no eres tan listo como tu hermano. Nunca llegarás a nada. Tienes que destacar o hacer carrera. O esto no es perfecto. Lo que estás haciendo no es lo suficientemente bueno para una persona con un talento como el tuyo. Podrías hacerlo mucho mejor. Una de las labores naturales propias de la infancia es el desarrollo del ego. Cuando uno es niño y sigue este camino natural, resulta trágico escuchar en el silencio que se es defectuoso o que se espera de uno algo que uno mismo solo puede percibir vagamente. Es la conversación no escuchada intencionalmente y que no le estaba destinada la que trae la muerte al corazón del niño. Y según Jung, son las cosas que flotan en el aire y son vagamente sentidas por el niño. Una atmósfera opresiva, cargada de presentimientos, que impregna el alma del niño como un vapor venenoso. A través de los espesos muros del silencio y de los sepulcros blanqueados del engaño, la complacencia y la evasión. Aunque no sean verbalizados, la psique del niño escucha estos mensajes con claridad. De hecho, cuanto más oculto es algo, más poderoso se vuelve. Las palabras no articuladas son insidiosas y dañinas, y pueden conducir hasta la locura, porque no dejan evidencia de lo que realmente está ocurriendo. La palabra hablada hiere y enoja, y lleva a los niños a capitular o a rebelarse, pero los susurros conducen a la neurosis, porque nunca están seguros de dónde proceden, quién los pronuncia o qué es lo que significan exactamente. Los mensajes susurrados emanan del maderamen, por decirlo metafóricamente, y van socavando la autoconfianza del niño, su sensación de bienestar y de ser querido. En lugar de ser un espacio seguro y protector, el hogar se convierte entonces en un recipiente que no contiene, un recipiente que no le proporciona al niño un reflejo por medio del cual identificar quién es y qué es lo que siente. Según Jung, el niño capta solo los conflictos no resueltos de sus padres. El niño necesita que estos sentimientos misteriosos afloren a su conciencia, que alguien le confirme su existencia real y la procedencia de estos mensajes no verbalizados. Si alguien le hubiera dicho a Pablo, parece que las paredes susurran, lo que ocurre en realidad es que tu madre no se siente feliz porque nunca puede contentarse con lo que tiene. Pero tus padres no hablan de estas cosas, y es por ello que tú sientes que debes hacer algo para que tu madre esté contenta y pueda así quererte libremente. Entonces Pablo hubiera entendido en qué consistía el verdadero sufrimiento, en que su madre era incapaz de quererlo, independientemente de todo lo que él intentara o hiciera para conseguir su afecto. Su sufrimiento hubiera sido entonces legítimo y no hubiera terminado enfermando. Según Jung, la neurosis resulta de la evasión del sufrimiento legítimo.
Por sufrimiento entiendo aquí sufrimiento consciente. Parece raro que se pueda defender el sufrimiento de un niño, pero, paradójicamente, es el sufrimiento consciente, legítimo, el único que puede salvarlo. Cuando no se permite que un niño padezca la soledad, la ira, la pérdida y la frustración, sus sentimientos verdaderos se distorsionan y se vuelven neuróticos, y de adulto ordenará inconscientemente su vida de tal modo que pueda reproducir la misma represión de sus sentimientos. La madre de Pablo huía del sufrimiento legítimo. Si hubiera sido capaz de hablar con alguien y decir: amo a mis hijos, pero cuando estoy con ellos mi corazón se endurece y siento que debo encubrir una falta mía, habría llegado a comprender el problema de fondo. No solo tenía que hablar de sus experiencias, le era preciso comprender en qué consistía su verdadero sufrimiento. Cuando un niño busca el amor, la atención o la confirmación de un padre o de una madre poco afectuosos, sabemos que eso mismo es lo que el padre o la madre necesitan. La madre de Pablo buscaba lo mismo que él: amor y atención, de los que aparentemente había carecido siempre. ¿Cómo confiar en que seremos capaces de superar este obstáculo? Se diría que el poder de la influencia familiar limita y determina enormemente nuestras vidas. Pero, ¿se circunscribe el destino de un niño a los límites impuestos por la familia? En este sentido resulta muy inquietante la afirmación que hizo Jung en 1928. Los padres deberían tener siempre presente el hecho de que la causa principal de la neurosis de sus hijos radica en ellos mismos, y su idea, según la cual aquello que más afecta a los niños no procede necesariamente del estado consciente de los padres, sino de su trasfondo inconsciente. Nos atemoriza porque, por lo menos, hasta cierto punto podemos controlar nuestra vida consciente, pero nuestra vida inconsciente es incontrolable. Conviene, sin embargo, reconocer que, aunque esta opinión de Jung es en parte cierta, no tiene en cuenta el hecho de que el niño posee su propia naturaleza, en la cual no siempre se incluirá la predisposición a incorporar la neurosis familiar. Cuando los niños nacen, nace con ellos una parte de lo que serán como adultos. Llevan ya en su interior la materia prima que les permitirá desarrollarse y madurar. Crecerán no solo física, sino también psíquicamente. La tarea del adulto consiste en no violar la esencia del niño y en confiar en lo que yace en su interior. Según Jung, si los padres, a causa de su propia inseguridad, no pueden aceptar suficientemente la naturaleza básica de sus hijos, la personalidad de estos se malogra. Si el daño causado va más allá de los traumas normales de la vida, el niño se aleja del centro de su ser y se ve forzado a abandonar su pauta natural de desarrollo. ¿Cómo puede facilitarse esta pauta natural de desarrollo? Conocemos la importancia del reflejo. Cuando en el entorno del niño existe una persona amada, fiable, y que puede interpretar para el niño lo que éste siente o vive, el niño percibirá su propia experiencia como algo real. Si se desea evitar que las paredes susurren, el adulto debe aprender a verbalizar esos susurros. Un niño siente lo que siente, pero su lenguaje y su capacidad conceptual para interpretar estos sentimientos no están aún plenamente desarrollados. La tarea del adulto responsable consiste en observar y reflejar los sentimientos del niño. El reflejo contribuye a la autoafirmación del niño y le revela quién es y en qué se está convirtiendo. Es importante distinguir entre el elogio y el reflejo. El elogio es una forma de evaluación, implica un juicio y puede generar una dependencia o necesidad de aprobación constante. El reflejo, en cambio, confirma al yo. Por ejemplo, si te elogio, te estoy diciendo lo que siento o lo que pienso de ti. Si te reflejo, te estoy devolviendo la imagen de lo que tú sientes o piensas sobre ti mismo.
Sin esta confirmación, el niño puede sentirse desorientado. La falta de verificación produce una sensación de no ser, con lo cual el niño se sentirá culpable de todo lo malo que ocurra. Es preciso que los niños vean todos sus verdaderos sentimientos confirmados y reflejados, de modo que puedan confiar en sus propias experiencias y creer en sí mismos. Según Jung, en el fondo de todo adulto yace un niño eterno, en continua formación y nunca terminado, que solicita cuidado, atención y educación constante. Esta es la parte de la personalidad humana que aspira a desarrollarse y alcanzar la plenitud. La férrea conciencia de nuestro propio ego opone resistencia al niño interior, y esa misma resistencia convierte la tarea de descubrir al niño interior en algo sumamente importante. ¿Cuáles son los rasgos del niño interior? Algo que no solo existía en el pasado, sino que existe ahora, que no es solo la imagen de determinadas cosas del pasado ya olvidadas, sino un aspecto preconsciente de la psique colectiva. La noción de niño es un medio para expresar un hecho psíquico que no puede formularse con mayor exactitud. Es un sistema que funciona para compensar la unilateralidad de la mente consciente. La conciencia precisa compensarse por medio del estado infantil todavía existente. La parte de nuestra psique que se aflige y sufre es la que contiene nuestro niño interior. A no ser que cobremos conciencia de este niño interior, actuaremos a veces inconscientemente desde esta parte de nuestro ser. Muchos de nosotros hemos desatendido o reprimido nuestras experiencias infantiles y a nuestro niño interior, y cuando nos cegamos de esta manera, limitamos nuestra conciencia y nuestra capacidad de vivir plenamente la vida. Cuando no escuchamos al niño que llevamos dentro, somos como padres que no escuchan a sus propios hijos.